Vamos a ver ahora un mayor detalle de cada una de las cuentas y cómo interpretar los saldos que observamos en la balanza de pagos. Como decíamos en el video anterior, pueden encontrar todo esto con mucho mayor detalle en la metodología que se puede bajar del sitio web del INDEC sobre cuentas internacionales, que incluye balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa. Empezamos por la cuenta corriente. Primero tenemos las exportaciones de bienes o mercancías, es decir, de bienes muebles. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes se conoce como balanza comercial. El saldo de la balanza comercial para el primer trimestre de 2019 es positivo de 2.550 millones de dólares. Vemos que todo está medido en dólares porque es la unidad de intercambio internacional. Como es positivo, decimos que es un superávit. Si fuera negativo, diríamos que es un déficit. Vemos que en el segundo trimestre el superávit aumentó. En particular, vemos que las exportaciones aumentaron más que lo que aumentaron las importaciones. Este aumento de las exportaciones hay que tener en cuenta que se puede deber tanto a un incremento en las cantidades exportadas como en los precios, o también a un aumento tanto de cantidades como precios o cualquier otra combinación posible que dé el mismo resultado. Por ejemplo, aumentaron mucho los precios y bajaron las cantidades. Dijimos que la balanza de pagos es un documento contable estadístico, así que todas las transacciones se registran de acuerdo al sistema de partida doble. A cada crédito le corresponde un débito y viceversa. Los créditos son las exportaciones de bienes y servicios, los ingresos por cobrar, que es lo que vemos en la cuenta corriente, y también la reducción de los activos o el aumento de los pasivos, que lo vamos a ver en la cuenta financiera. Y los débitos son todas aquellas importaciones de bienes y servicios, ingresos por pagar, que vemos en la cuenta corriente, y aumento de activos o reducción de pasivos, que es lo que vamos a ver en la cuenta financiera. Todas las operaciones de cuenta corriente se computan como cuentas de resultados, ya que tienen que ver con el resultado del periodo en cuestión. Es decir, los ítems de esta cuenta corriente solo afectan los resultados del periodo en curso. Entonces, las exportaciones se registran como un crédito en la cuenta corriente y tienen su contrapartida, el cobro, en la cuenta financiera, como un aumento de un activo, como por ejemplo un derecho a cobrar si fueran a crédito, o eventualmente un aumento de activos de reserva cuando se liquidan. También pueden tener como contrapartida la disminución de un pasivo. Y de igual manera, las importaciones se registran como un débito. Todos los valores positivos que vemos en esta tabla indican o tienen como contrapartida o van a tener eventualmente como contrapartida un ingreso de divisas. Y los valores negativos o débitos tienen como contrapartida o eventualmente van a tener un egreso de divisas. Por ejemplo, este valor de 14.000 millones de dólares indica un ingreso de divisas originado en las exportaciones. Y este valor, que en definitiva va a ser negativo, indica un egreso de divisas ocasionado en las importaciones de servicios, es decir, que va a ser un débito. Vemos también que las partidas de la cuenta corriente se registran en cifras brutas, es decir, se muestra el total de exportaciones, el total de importaciones y luego la diferencia se indica como resultado de la subbalanza. A continuación tenemos las exportaciones e importaciones de servicios. ¿Qué servicios se pueden exportar o importar? Muchos, por ejemplo, los viajes, los servicios empresariales, que pueden ser jurídicos, contables, publicidad, arquitectura, ingeniería, etc. Servicios de manufactura, como puede ser el procesamiento, el embalaje, el etiquetado o el empaque, que se hace en Argentina sobre bienes que sean propiedad de un no residente. También se incluyen telecomunicaciones e informática, que son uno de los rubros más importantes y superavitarios de la balanza de servicios, el mantenimiento y las reparaciones, el transporte, la construcción, seguros, servicios financieros, los cargos por el uso de la propiedad intelectual, y con esto nos referimos a marcas, licencias y derechos de autor. Tenemos que aclarar que se refiere a los pagos por el uso de la marca y no a la compra de la marca,
ya que si estamos comprando una marca, esto es una compra-venta de un activo intangible que se registra en la cuenta capital. Volvemos al rubro de viajes. Las exportaciones de viajes serían el gasto que hacen los turistas extranjeros en Argentina y las importaciones, el gasto que hacen los residentes argentinos en el exterior. ¿Cómo se cuantifica el valor de estos gastos? Se estiman. Acá van a entender un poco por qué es necesaria la cuenta de errores y omisiones. Por ejemplo, ¿cómo cuantificamos el gasto de turistas extranjeros en Argentina? Hay una encuesta que los turistas completan, una muestra de turistas, donde indican cuál es el gasto promedio que hace cada viajero según el destino a donde venga, y después, por los datos de migraciones, sabemos la cantidad de turistas y la cantidad de días que se quedaron. Por lo cual el gasto de turistas extranjeros en Argentina surge de la cantidad de turistas multiplicada por el gasto promedio que tienen esos turistas de acuerdo al destino de donde provienen. Ven entonces que el gasto que calculamos de esta manera difícilmente pueda concordar con las divisas que efectivamente ingresaron los turistas extranjeros, y es por eso que se necesita esa partida de ajuste de errores y omisiones. La diferencia entre la exportación y la importación de servicios se llama balanza de servicios. Ven que a diferencia de la balanza comercial, que fue superavitaria en todos los trimestres, la balanza de servicios fue siempre deficitaria. Dentro de la cuenta de ingreso primario tenemos las remuneraciones al trabajo o a distintas formas de capital físico o financiero. Empezamos con la remuneración de empleados, es decir, los sueldos que un residente le paga a un no residente, que como vemos es muy poco en relación al valor de las otras cuentas. La renta de la inversión se divide en la renta de la inversión directa, la renta de la inversión en cartera y la renta de otra inversión. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas inversiones? La inversión extranjera directa refleja el objetivo del inversor de establecer un interés duradero en una empresa que está residente en otro país. Esto supone una relación a largo plazo y un grado importante de influencia o de intervención del inversionista en la toma de decisiones de la empresa en la que está invirtiendo. Según la metodología, las relaciones de inversión directa surgen cuando un inversionista posee participaciones de capital que le dan un poder de voto del 10% o más en la empresa. Es decir, si compra el 5% de las acciones de una empresa, se considera una inversión en cartera. Y si compra el 10% o más, una inversión directa. La inversión en cartera supone relaciones a corto plazo. También se incluyen como inversión de cartera los títulos de deuda, como pueden ser letras o bonos, ya sean nacionales, provinciales o locales. Se supone que las inversiones en cartera se toman con el objetivo de diversificar justamente una cartera de inversión. Es por esto que es más probable un retiro inmediato de esos fondos. Por otro lado, la categoría otra inversión incluye depósitos, préstamos comerciales y préstamos con organismos internacionales, créditos y anticipos comerciales y otras cuentas por cobrar y por pagar. Pero acá no se registra la nueva inversión, sino la renta de la inversión existente. La renta de la inversión directa o de cartera sería entonces el rendimiento de cada tipo de inversión. Pueden ser dividendos, utilidades o intereses según el tipo de inversión. La renta de otra inversión se refiere a los intereses por depósitos, por préstamos o créditos, y se incluyen aquí dentro los intereses que paga el gobierno en los distintos niveles, ya sea nacional, provincial o municipal, por los préstamos que han sido otorgados por los organismos multilaterales, bilaterales o de otro tipo. Los créditos o valores positivos representan rendimiento de inversiones que los argentinos tienen fuera del país. Es un valor positivo y entonces en la cuenta corriente indica un ingreso de divisas por utilidades de las filiales de empresas argentinas que hay en el exterior. Los débitos, por otro lado, indican las rentas pagadas o por pagar y tienen como una contrapartida la salida de divisas. Los débitos indican entonces la salida de divisas por pago de utilidades o de dividendos a no residentes, por las inversiones que tienen estos en la economía argentina.
Esta subbalanza, como vemos acá y pueden investigar ustedes, ha sido históricamente deficitaria en Argentina. En el año 2009, de hecho, la salida de divisas por rentas de la inversión, como vemos acá, es superior al saldo superavitario de la balanza de bienes y servicios. Tenemos muchas empresas que sacan sus utilidades del país en comparación a las utilidades que ingresan al país. Pagamos mucho más por intereses de deuda que lo que recibimos por haber prestado a no residentes, y así con cada una de las cuentas. La distinción entre utilidades y dividendos se puede ver en la presentación alternativa de la balanza de pagos, esta que tenemos acá. En esta presentación alternativa se muestra el sector propietario del activo. En esta presentación se divide al ingreso primario según sean intereses o utilidades y dividendos. Esto es útil porque nos permite ver que la salida de divisas en concepto de intereses en el año 2019, por ejemplo, que es esto que tenemos acá, menos 12.000 millones de dólares, es casi el triple que la salida de divisas en concepto de utilidades, que son estos 4.700 millones de dólares. Y por último, la última subbalanza de la cuenta corriente es la subbalanza de ingreso secundario. Este ingreso secundario comprende las transferencias que pueden ser en efectivo o en especie, que pueden dar o recibir los gobiernos, las empresas o las personas de diferentes países. Estas transferencias tienen la particularidad de que no tienen una contraprestación, como por ejemplo las remesas de los trabajadores migrantes que envían a sus familias, las jubilaciones, las donaciones, las multas o las indemnizaciones. De nuevo, como todo el resto de las partidas de la cuenta corriente, todo valor positivo o crédito que veamos por acá representa o tiene como contrapartida eventualmente un ingreso de divisas por transferencias corrientes en este caso, y un débito o valor negativo tiene como contrapartida un egreso de divisas. Con relación a la cuenta de capital, dijimos que registra las transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros no producidos. Las transacciones de la cuenta capital también se registran como cuentas de resultados. Entonces, tenemos como crédito todos los ingresos por transferencias de capital y la venta de activos no financieros no producidos. Y los débitos representan egresos por transferencias de capital y por la compra de activos no financieros no producidos. Acá tenemos los resultados de la cuenta de capital y vemos que el monto involucrado en estas operaciones es muy bajo con relación a las demás cuentas. Las transacciones de la cuenta corriente y de la cuenta capital, la suma de ambas dan como resultado la necesidad de financiamiento externo neto, si es que fuera un número negativo, o la capacidad de financiamiento si fuera un número positivo. Este valor negativo que tenemos acá, que es la necesidad de financiamiento, se va a solventar con la cuenta financiera. Es decir, ¿cómo financiamos un déficit en cuenta corriente y cuenta capital? Básicamente, vendiendo activos, endeudándonos o perdiendo reservas. Y estos conceptos son justamente los que se van a registrar en la cuenta financiera. Decimos entonces que la cuenta financiera registra la compra y venta de activos y la emisión neta de pasivos a lo largo del periodo en curso. Esta presentación de la cuenta financiera agrupa las operaciones según la categoría funcional del activo o del pasivo externo. Es decir, distingue los motivos económicos de la inversión, tal como veíamos en la cuenta corriente. Tenemos inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros, otra inversión y por último la cuenta de activos de reservas. Las operaciones de la cuenta financiera muchas veces, como dijimos, son la contrapartida de operaciones que se registran en la cuenta corriente, por ejemplo, el cobro de una exportación. Pero también hay operaciones cuyo crédito y débito se dan al interior de la cuenta financiera. Por ejemplo, acá se registran las nuevas inversiones directas de residentes argentinos en el exterior o viceversa, la compra o venta de acciones en concepto de inversión de cartera, la constitución de nuevos préstamos de distinto tipo, etc. Para registrar las operaciones, y esto es muy importante, hay que tener en cuenta que se registra con un signo positivo todas aquellas operaciones que mejoran la posición acreedora del país, o lo que es lo mismo, que disminuyen su posición deudora. Con esto nos referimos a la adquisición de activos externos o la disminución de pasivos externos.
tenemos que tener en cuenta que la contrapartida de estas operaciones es un egreso de divisas. Y registramos con un signo negativo las operaciones que empeoran la posición acreedora del país o, lo que es lo mismo, que aumentan la posición deudora. Con esto nos referimos a la disminución de activos externos o el aumento de pasivos externos. Y la contrapartida de todas estas operaciones es un ingreso de divisas. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Este valor que tenemos acá muestra que los residentes argentinos compraron en el exterior activos por 1.574 millones de dólares. Esto implica una salida de divisas o un endeudamiento por ese valor. Es decir, tenemos una operación que mejora la posición acreedora del país porque aumentan los activos externos y, lógicamente, como esto hay que pagarlo, tiene la contrapartida de un egreso de divisas. Este valor de 6.200 millones de dólares, que termina siendo negativo cuando se restan activos de pasivos para obtener el saldo de esta subbalanza, indica un aumento de la inversión extranjera directa en nuestro país. Por ejemplo, la venta de empresas argentinas a no residentes. Esto representa un ingreso de divisas. Es un poco contraintuitivo porque el ingreso de divisas se indica con un signo negativo y el egreso con un signo positivo. Es exactamente al revés que lo que pasa en la cuenta corriente. Este dato que tenemos acá lo que nos dice es que en el 2019 ingresaron en concepto de inversión extranjera directa en términos netos 4.671 millones de dólares. Vemos que es un ingreso de divisas y que se indica con un signo negativo. Y la cuenta financiera decimos que registró ingresos netos por 4.000 millones de dólares. Otra forma de decir esto es que la posición acreedora del país mejoró en 4.000 millones de dólares. Miren este otro dato que es interesante. Hay muchos residentes de Argentina comprando activos en el exterior, lo cual mejora la posición acreedora del país. ¿Y qué es esto? Mayormente lo que se conoce como la formación de activos externos o la fuga de capitales. Son residentes argentinos llevando sus divisas al exterior bajo la forma de depósitos u otros activos financieros. Esto se registra como un aumento del activo externo y como contrapartida tiene una disminución de los activos de reserva. Como vemos, a diferencia de la cuenta corriente, la cuenta financiera muestra las transacciones en cifras netas, es decir, que separa los pasivos y los activos financieros. Por ejemplo, este valor de 411 millones de dólares muestra la diferencia entre la compra de activos y la venta de activos de inversión extranjera directa. No muestra los activos menos los pasivos. La diferencia entre activos y pasivos se muestra como resultado de cada subcuenta. En este caso es este valor en negritas que vemos acá. Y por último tenemos una cuenta muy importante que es la de activos de reserva. Esta cuenta funciona de alguna manera en forma opuesta a las restantes cuentas de la cuenta financiera. ¿Qué son activos de reserva? Son activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias, es decir, el Banco Central, para satisfacer las necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios y para otros fines conexos, como por ejemplo el mantenimiento de la confianza en la moneda y para servir como base para el endeudamiento externo. ¿Cómo se registran las transacciones en esta cuenta? Acá vemos que un signo positivo indica un aumento de las reservas y es por esto que decíamos que opera en forma distinta a las otras partidas de la cuenta financiera. En las otras partidas de la cuenta financiera veíamos que un signo menos indica un ingreso de divisas y acá un signo menos indica una salida de divisas porque justamente lo que nos indica es la disminución de reservas. En síntesis, cada vez que veamos en estas partidas un valor positivo indica un ingreso de divisas o un aumento del stock de divisas que hay en el Banco Central. Y cada vez que veamos un valor negativo, indica una disminución de reservas internacionales del Banco Central. Podemos decir entonces que el Banco Central, en el cuarto trimestre de 2019, vio reducidos sus activos de reservas internacionales en 4.600 millones de dólares. En realidad,
vemos un detalle acá abajo, que esto se compone de un efecto cantidad y un efecto precio. El efecto precio, entre comillas, es el cambio de paridades entre monedas. En este caso es de 809 millones de dólares. Las cantidades de reservas internacionales que efectivamente se han reducido en el Banco Central equivalen a 3.855 millones de dólares. Este es el monto en el que van a disminuir las reservas internacionales del Banco Central este trimestre. Esto es importante porque el Banco Central utiliza esas reservas para los fines que mencionábamos acá, para hacer política monetaria, para intervenir en los mercados cambiarios, para influir en el tipo de cambio y para otros fines. La necesidad de financiamiento está dada por la suma de la cuenta corriente y la cuenta capital, como nos muestra esta fila que tenemos acá. La necesidad o la capacidad de financiamiento siempre es igual, y ustedes lo pueden corroborar, al saldo de la cuenta financiera menos los errores y omisiones. Eso es lo mismo que decir que la cuenta financiera suple las necesidades de financiamiento de la cuenta corriente y cuenta capital. Esto sucede siempre, necesariamente, por el sistema de registración por partida doble, y quiere decir que en términos contables la balanza de pagos está siempre en equilibrio. Pero esto no quiere decir que no haya desequilibrios en términos económicos, y para eso hay que mirar las subbalanzas, por ejemplo la balanza comercial o la balanza de servicios. Muchas veces leemos en los diarios que hay un déficit o un superávit de la balanza de pagos. ¿A qué se refiere eso? Cuando hablamos de déficit o de superávit de la balanza de pagos en términos económicos y no contables, nos referimos al saldo de la cuenta de activos de reserva. Es como decir que las operaciones de balanza de pagos ocasionaron en conjunto un aumento o acumulación de las reservas internacionales si fuera un superávit o una disminución de las reservas internacionales si fuera un déficit. En este caso, diríamos que la balanza de pagos argentina en 2019 fue deficitaria, que hubo una disminución de las reservas internacionales de 21.300 millones de dólares.